siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy voy con Olvido Gala, que como creo que todo el mundo sabe, yo soy muy fan de ella, me encanta su música y me encanta ella como persona, sobre todo por su forma de pensar. Y aunque mucha gente dice que Olvido Gala no es gótica porque ella dice que ella no es gótica, tenéis que saber que a Olvido Gala le pasó algo que me pasó a mí durante una temporada. Y es que tanta gente le empezó a decir, tú no eres gótica, que llegó un punto en que dijo, vale, pues si no me quieres denominar gótica, no soy gótica, yo me denominaré como yo quiera para mí misma, pero tranquilo que no volveré a decir si tanto te ofende. Pero la verdad es que Olvido Gala fue muy representativa en cuanto en España a la movida madrileña y lo que era el movimiento gótico, porque creo que para muchísimas mujeres, incluso niñas, porque a mí me pilló niña y era muy fan desde niña de ella, pues creo que fue una inspiración para todas aquellas personas a que les gustaba un look alternativo y que se acostumbraba bastante a ver a hombres, pero hasta que no sirvieron Sioxi, pues la verdad es que no se vio en mujeres. Y menos en mujeres españolas, pero es verdad que Olvido Gala cogió mucha estética de Sioxis para crear la suya propia. Olvido Gala fue súper criticada, diciendo que era una niña rica, que había tenido muchísimas facilidades y que, bueno, básicamente debido a que sus papis tenían dinero, pues había conseguido traerse lo que había crecido en el Reino Unido para hacer aquí como una especie de similitud. Esto realmente yo no estoy de acuerdo. Básicamente, primero, si fuera verdad que es gracias a sus padres que ella consiguió lo primero que consiguió, tengo que decir que a día de hoy se ha mantenido y se ha mantenido, ha sido gracias a ella misma, puesto que otras bandas han desaparecido o otras bandas directamente no llegaron a desempuntar. Así que algo haría bien esta mujer. De todas maneras, ya os digo, esto es algo que durante la movida madrileña se le criticó a muchísimas bandas. No sé si por envidia, resquemor o el qué, pero es verdad que es algo muy normal en las bandas que se suele criticar. Los críticos musicales critiquen, ay no, son niños de papá, que gracias al dinero de sus padres han llegado donde están. Creo que al final esto se desmonta en el momento en el que una persona, estamos a los años que estamos, y sigue siendo relevante, sigue siendo querida, sigue haciendo conciertos y sigue siendo una persona, pues ya os digo, con mucha relevancia y que sigue viviendo de esto bastante bien. Olvido Gala nació el 13 de junio de 1963 en México. De hecho, ya tiene doble nacionalidad. ¿Y por qué la tiene? Pues porque le encanta México, ama su país, pero también ama a España. Tenéis que saber que Olvido Gala empezó en un fanzine que se llamaba Bazofia, que por ahí podéis buscar, bueno, cuesta. Mi primo tiene revistas de aquella época, porque mi primo sí tenía como 20 años cuando esta chica, 20, 16, 15, 16, 20, no sé, por ahí andaba, ¿vale? Cuando, digamos que la movida madrileña surgió. Así que él tiene todavía revistas de aquella época. ¿Qué era Bazofia? Pues era un fanzine que básicamente Olvido Gala era como súper fanática del cine, en ello se inspiraba para muchísimas de sus composiciones y a la hora de su look, y entonces crearon esta revista, que fue donde por primera vez ella se denominó Alaska. Luego pasaríamos a que ella empezaría con Caca Deluxe, que era un grupo punk de la época, que se formó en el 76 y terminó en el 79, donde ella era guitarrista, todavía no era vocalista. Luego pasamos a cuando ella ya sí se volvió vocalista, que sería con Alaska y los Pegamoides, que ahí sí ella empezó a cantar, pero ya esta banda no era punk, era post-punk, era snip pop, new wave, más de acorde a la época. Y con esta banda, pues bueno, bailando la conoceréis todos porque yo creo que fue como un himno. Pero como ella es un culo inquieto, como le pasa a muchos cantantes actualmente que van creando proyectos como si no hubieran mañana, pues ella no es que creyó un proyecto, sino que se fue a otro, que fue Alaska y Dinarama, donde allí sí que pegó súper fuerte, porque bueno, canciones tan míticas como Ni tú ni nadie, A quién le importa, Mi novio es un zombie, pues pasaron a la historia como canciones que, por lo menos a los góticos, la de Ni tú ni nadie o A quién le importa, como que me parecía que te estaban hablando de ti, ¿no? De lo que tú querías ser o de lo que querías hacer con tu vida y sin que te importaran los demás. De hecho, estamos a 2022 y esa canción sigue siendo un himno para muchas personas que desean ser algo sin que el resto les esté condicionando. Pero de nuevo este grupo pues se quedó en nada y al final Nacho Canut y Alaska formaron Fangoria, que es el grupo actual, y que este sí está más tirado totalmente al synth pop, porque si te fijas tiene como mezcla tecno-electrónica con un rollo oscuro, que al fin de cuentas es el synth pop, pero a veces le pone un poquito más de electro para que suene un poco más movidito, pero básicamente ese es su rollo. Alaska también ha sido conocida y se hizo muy famosa porque hubo una película que participó en la que era una película de Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar, si no lo conocéis, casi que mejor para vosotros, por lo menos bajo mi punto de vista. Habrá gente experta en cine que no lo crea. Pero sí es verdad que Pedro Almodóvar tiene como la extraña manía de que sus películas hay muchas tetas y culos, por decirlo de alguna manera. La película en la que participó de Pedro Almodóvar se llamaba Pepi, Lucy, Bon y las chicas del montón, creo.
Y la cuestión es que se hizo muy famosa porque hay una escena muy polémica que precisamente protagoniza Olvido Gara, y es que hay una escena sexual donde Olvido Gara hace una lluvia dorada sobre una persona, y entonces en aquella época pues aquello fue como muy boom, ¿vale? Porque ya no era la típica escena sexual, sino que iban un paso más allá para ser todavía más transgresora. De hecho, esa escena le estuvo persiguiendo durante mucho tiempo, pero a ella no le importaba porque para ella siempre ha sido muy importante como que dar el paso para crear un cambio, y al fin de cuentas ese tipo de sexualidad pues ya estaba muy marcada en algunas revistas así de la época, como por ejemplo creo que era Débora se llamaba en la revista, o El Jueves en sus buenos tiempos, El Jueves antes de ser lo que se ha convertido actualmente. En sus principios era muy de humor negro y tenía bastante sexo, y no era tampoco el sexo convencional, ¿vale? Era muy sarcástico, muy negro, y también usaba ese tipo de escenas sexuales a lo mejor no tan normativas. Luego Olvido Gara ha sido conocida por participar en un montón de programas como jurado, como por ejemplo Lluvia de Estrellas, o otros programas donde ha hecho de jurado básicamente parecido, aunque el programa por el que más conocida fue por La Bola de Cristal, que yo sí que la veía de niña, muy niña. Creo que posiblemente yo viera las reposiciones porque yo soy del 80 y como que empiezo a tener memoria de cosas sueltas a partir del 86-87. Por ejemplo, me acuerdo que fui a ver La Sirenita y el otro día me dijeron que se estrenó en el cine en el 86. O sea, me acuerdo de eso fugazmente, igual que me acuerdo de ver a Olvido Gara haciendo con La Bola de Cristal, pero tampoco os sé decir exactamente porque en esas edades como que no te acuerdas de casi nada. Y después de todo esto, en el 2000 se casó con Mario Vaquerizo, que bueno, él también es cantante y compositor y escritor, de hecho, porque recuerdo que sacó un libro, porque lo vi en el programa televisivo que hicieron precisamente de pareja en la MTV, que era Alaska y Mario. Y eso, Mario es cantante, compositor, escritor del grupo Nancy Rubias, que muchas veces, de hecho, Fangoria con Nancy Rubias como que pueden ir unos de la mano de otros, es decir, actúa uno, los otros van teoneros, pero siempre están como bastante unidos. Y luego eso hizo, por supuesto, Alaska y Mario, donde era un reality show básicamente de su vida. Y de nuevo me encantan las ideas porque es una mujer que expresa muy bien lo que tiene que ser como una persona gótica, ¿no? Que es en plan de tú haz lo que te dé la gana, yo hago lo mismo, no me meto en tus movidas, no te metas en las mías, solo respétame. Y luego es una persona, siempre se ha dicho que es de derechas, pero es verdad que ella no es de derechas porque no es de derechas ni de izquierdas, ¿vale? Es una persona que tiene como su propia ideología y le da a un bando u otro según ella cree, según sus principios, lo que debe defender. Este vídeo es cortito, me gusta hacer los vídeos cortos, pero yo os animo muchísimo a que busquéis sobre Olvido Gara. Intentad que si vais a buscar una biografía, vais a leer sobre ella, que sea una más o menos oficial. ¿Por qué? Porque como os decía al principio, ella fue muy criticada, bajo mi punto de vista, de una manera muy injusta, pero no solo ella, varios grupos de la movida madrileña, porque al fin de cuentas, tanto si se avanzaron en lo que estaba ocurriendo en Reino Unido, como no, da igual, porque alguien nos lo tenía que traer. Quiero decir, si fueron los grupos de la movida madrileña lo que nos fueron, donde hubo la explosión, porque antes de la movida madrileña pues ya estaban algunos, porque la movida madrileña fue como en 85-86, entonces ya antes ya había grupos de este estilo, simplemente la movida madrileña fue como el boom, la explosión, pero ya estaban anteriormente. No importa dónde haya venido, alguien nos lo tenía que traer, fue ella, pues mira, ella y muchos más grupos, no solo ella, pero en este vídeo estamos hablando de ella. Así que ya os digo, sí os animo a que busquéis lo de la escena, se hizo muy famosa, a que veáis imágenes de la bola de cristal, que también era buenísimo. Y yo considero que Alaska no, a lo mejor no tiene una voz espectacular, de hecho no la tiene una voz como normal, pero yo creo que ella misma con su carisma, las letras de Nacho y la composición que hacen los dos, yo creo que es fantástico. Y de hecho a mí Fangoria es uno de mis grupos favoritos. Es raro que yo, si tengo un recopilatorio en mi coche, ya sea en el pendrive o en un CD, donde sea, no tengo una canción de ella, porque ya os digo que las letras como que siento que hablan mucho de lo que se podría considerar la filosofía gótica, el conjunto de ideas de ser tú mismo, individualismo y todo esto. Así que este ha sido el vídeo de mi querida amada. No habré hecho casi paradas porque, por suerte o por desgracia, me sé bastante bien la vida de esta mujer. Será porque me gusta mucho, no sé, pero como sea, esto es todo y ahora vamos con el momento spam. Y es que, como siempre te digo, una forma de apoyar al canal es que te hagas miembro del canal por 0,99 a partir de 0,99 y disfrutar de contenido exclusivo. Según vas subiendo de nivel, pues hay más contenido exclusivo. Eso ya lo dejo a tu elección. Pero si tú no te puedes hacer miembro del canal porque no tienes un duro, eres pobre como yo, pues es tan fácil como hacer la triada. La triada es que te suscribas en el botoncito de aquí abajo, le des me gusta, que no te cuesta nada, y lo compartas para que este vídeo llegue a más gente, y así lo que haces es alimentar el feed del canal. También te animo a que me regales un pedazo de me gusta,
a que me sigas por mi canal secundario de cocina y por mis redes sociales. Y te digo lo de siempre, y es que aquí hay vídeos 2 veces a la semana y también hay directos 2 veces a la semana. ¿En qué momento? ¿En qué día? Yo os voy avisando por la pestaña comunidad de todos mis movimientos, así que don't worry, be happy. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.